por favor, apóyenme dándome un like y un comentario. Me ayuda mucho. Gracias, mis queridos lindos. Nunca quise que me viera así, descalzo con su camisón azul polvo, de pie frente al espejo del dormitorio, cepillándome el cabello. Pensé que estaba de compras, pero la puerta principal se cerró de golpe abajo. Y antes de que pudiera moverme, ella estaba en la puerta. Rachel no habló al principio. Solo me miró y yo la miré a ella, congelado, sabiendo que este momento rompería algo. No podíamos volver atrás. Murmuré, música, su nombre, pero el sonido de mi voz en esa habitación se sentía falso. Me miró como si no reconociera al hombre con el que se casó. El camisón se adhería a mí. Tela ligera, tiras suaves. Brillaba ligeramente bajo la luz del sol. No podía explicar por qué lo llevaba puesto. Al menos no de una manera que tuviera sentido para alguien cuya confianza acababa de destrozar. ¿Cuánto tiempo? Finalmente preguntó. Su voz era plana. Algunas veces, no siempre, dije. Ni siquiera sabía qué significaba eso. No sabía que estaba tratando de defender. Quítatelo, dijo, y se dio la vuelta. Lo hice lentamente. Lo doblé por la mitad y lo coloqué en la cama, avergonzado de lo suavemente que lo manejé. No volvió a subir. Me vestí con jeans y una camisa y bajé como un criminal yendo a juicio. Ella estaba en la cocina, sin llorar, solo desplazándose en su teléfono. Necesitamos ayuda, dijo, con los ojos aún en la pantalla. Asentí. Ni siquiera pregunté de qué tipo. No terapia de pareja, agregó. Tú necesitas ayuda, y conozco a alguien que puede dártela. Música, ahí fue cuando me habló de la tía Margaret. La describió como una terapeuta de comportamiento, alguien que trabajaba con hombres que necesitaban, música, reequilibrio. Esa fue la palabra que usó, reequilibrio. Margaret dirigía un centro de terapia residencial en Vermont. Privado, discreto, 3 meses. Sin excepciones. Rachel ya le había enviado un mensaje. Podía ir voluntariamente o ella se iría. Sin amenazas, solo una decisión. No estás enfermo, dijo Rachel, suavizando su voz. Pero tampoco eres honesto. Y no puedo estar casada con alguien que oculta tanto. Me quedé allí mirando la mesa, preguntándome cómo mi vida, nuestra vida, se había convertido, música, en esto. Un camisón, un cepillado, una reflexión demasiado larga. Música, imprimió el formulario de admisión a la mañana siguiente. Margaret ya había respondido. 3 meses, sin teléfonos, sin visitas. Al final había una línea en blanco para mi firma. La miré por mucho tiempo antes de tomar el bolígrafo. Y ahí es donde empieza esto. La tía Margaret no llamó cuando entró. Música, Rachel abrió la puerta y se hizo a un lado como si ya no fuera su casa. Margaret era alta, mayor, vestida con una chaqueta que encajaba como si significara algo. Tenía el tipo de rostro que no pedía respeto, simplemente lo obtenía. Su voz era uniforme, como si estuviera acostumbrada a decirle a los hombres exactamente lo que no querían oír. Se sentó frente a mí en la sala. Sin sonrisa, sin calidez, solo calma. No creo que seas peligroso, dijo. No creo que estés enfermo, pero sí creo que has sido deshonesto, principalmente contigo mismo. No pude responder. Tenía la boca seca. Abrió una carpeta y sacó un contrato. 3 meses, dijo. Te registrarás en mi centro el sábado. Es privado, estructurado, tranquilo. Sin teléfonos, sin visitantes. Seguirás el programa diario, actividades de terapia rutinarias. Llevarás lo que proporcionemos. Miré el papel en sus manos, las palabras se borraban. Serás guiado, no castigado, continuó. Pero no te irás. No antes, no a la mitad. Esto solo funciona si te comprometes. Rachel estaba de pie en la puerta. No había dicho una palabra aún, pero estaba escuchando. Margaret la miró, luego a mí. Si no vas, Rachel pedirá el divorcio. Eso impactó más que cualquier cosa. Aún sin amenazas, sin gritos, solo consecuencias. Deslizó el papel hacia mí. Un bolígrafo descansaba encima. Esto es voluntario, dijo. Pero una vez que firmes, sigues las reglas, todas. Miré a Rachel. Sus ojos estaban vidriosos pero firmes. Miré de nuevo el papel. Mi mano flotó sobre el bolígrafo por mucho tiempo. No porque dudara de lo que vendría. Solo sabía que una vez que empezara esto, no saldría igual. Música, tomé el bolígrafo y firmé mi nombre. El viaje a Vermont se sintió más largo de lo que era. Música, Rachel no vino conmigo. Dijo que su parte estaba hecha, que esto era mío ahora. Me abrazó al despedirse, pero no se sintió como un abrazo entre esposos. Se sintió como algo que haces antes de que un extraño se vaya. Un auto del centro me recogió.
Sedán negro simple, sin marcas, sin conversación. Condujimos en silencio por caminos secundarios y curvas bordeadas de pinos hasta que el GPS se apagó. Ahí me di cuenta de lo apartado que estaba el lugar. El letrero en la entrada decía: música, centro de comportamiento Meadowbrook, propiedad privada. Pintura blanca, sin portones, solo un camino de grava que desaparecía entre los árboles. Pasamos una casa principal, varias cabañas pequeñas, un jardín. Todo estaba limpio, cuidado e inquietantemente silencioso. Una mujer con un cardigan azul suave me recibió en el auto. Se presentó como Miss Porter. Sin apellidos, sin preguntas. Sígueme, dijo. Te instalaremos. El pasillo del edificio de admisión olía a lavanda y algo más que no podía identificar, como ropa recién lavada y expectativa. Las paredes eran blanco hueso con citas enmarcadas sobre empatía, gracia, suavidad. Me entregó un juego doblado de ropa blanca. Una etiqueta decía: uniforme de residente, conjunto neutral. Por favor, cámbiate en la habitación a tu izquierda, dijo. Tus otras pertenencias ya han sido guardadas. Me cambié en silencio. La tela era suave. La parte superior era de manga larga, ajustada. Música, los pantalones se sentían más como leggings que algo masculino. No incluían ropa interior, y me habían dicho que no trajera la mía. Me miré en el espejo. No parecía Ethan. No parecía nadie. Cuando salí al pasillo, Margaret estaba esperando. «¿Te ves calmado?», dijo. «No lo estoy», le dije. Dio un leve asentimiento. «Bien. Eso significa que entiendes que esto importa». Caminamos por los terrenos juntos, lentamente, en silencio. Algunos otros residentes estaban a lo lejos, todos en uniformes neutrales. Algunos me miraron, pero no con curiosidad, más como reconocimiento. Margaret me mostró mi cabaña. Una cama, un espejo, un diario en la mesita de noche. Señaló el diario. Escribirás en eso todas las noches. Solo pensamientos, sentimientos, nada performativo. Luego me miró directamente. Este lugar no está aquí para arreglarte. Está para quitar lo que no es honesto, pero solo funciona si lo permites. Asentí. No confiaba en mi voz. Se dirigió a la puerta. La primera sesión es mañana. Descansa. Me senté al borde de la cama después de que se fue. El colchón era suave, demasiado suave. No me sentía anclado. El espejo llamó mi atención. Por un momento, pensé en girarlo hacia la pared. En cambio, música, me puse de pie. Me miré, realmente me miré, y luego me senté de nuevo porque no reconocía a la persona en el reflejo. Aún no. El golpe llegó a las 7 de la mañana en punto. Ya estaba despierto, sentado al borde de la cama, aún en el uniforme neutral. No había tocado el diario. Tampoco había dormido mucho. Una empleada llamada Dana estaba en la puerta, sosteniendo un paquete doblado de tela en ambas manos. Se veía calmada, profesional, como si esto fuera rutina. «Estos son para tu primera sesión de alineación sensorial», dijo. «Por favor, cámbiate y encuéntrame en la sala de espejos en 10 minutos». Tomé el paquete sin hablar. Dentro había pantaletas blancas con ribete de encaje, de cintura alta, una camisola suave y un camisón completo. Todo olía a agua de rosas y almidón. No había instrucciones, ningún discurso sobre lo que significaba. Solo estuve allí sosteniéndolos, esperando que mi cuerpo se revelara. No lo hizo. Me cambié lentamente, capa por capa. La ropa interior ajustaba cómoda pero no apretada. La camisola se adhería ligeramente a mi pecho. El camisón flotaba sobre ambas, su dobladillo rozando justo debajo de mis rodillas. Sentí el peso de todo, no físicamente, sino en algún lugar en mis costillas. La sala de espejos era exactamente lo que sonaba. Espejos del piso al techo en 3 lados, alfombra suave, sin muebles, solo espacio. Dana estaba esperando junto a la tía Margaret. «Párate en el centro», dijo Margaret. Lo hice. «Ahora», dijo, «no quiero que describas lo que ves. Quiero que describas lo que sientes». Dudé. «Cierra los ojos, Ethan». Lo hice. «Ahora, la tela en tu piel. ¿Qué te está diciendo?» Tragué saliva. «Es ligera, resbaladiza. Como si estuviera cubierto de silencio». Dana asintió. «Bien. Continúa. Las tiras en mis hombros no son pesadas, pero me recuerdan que están ahí. Como si la tela supiera dónde termino yo». «¿Y cómo te hace sentir eso?», preguntó Margaret. Abrí los ojos por un segundo y me vi en camisón completo, piernas desnudas, cabello sin peinar, postura guardada. «Expuesto», dije, «pero también más suave, y eso me asusta». Margaret se acercó. Ajustó mi postura,
Tiró mis hombros hacia atrás, levantó mi barbilla con solo 2 dedos. No te acobardes ante la suavidad, dijo. No es debilidad, es conciencia. Luego caminó alrededor de mí una vez, como estudiando la postura más que a la persona. Por ahora, dijo, se te referirá como Miss Miller. No es permanente. Es solo por confidencialidad. El nombre impactó más de lo que pensé. No era exactamente femenino, solo desconocido. Suficiente para hacerme sentir como si hubiera salido de mi propia vida. Entendido, dije en voz baja. Te vestirás así para las sesiones, continuó Margaret. Siempre completamente en capas, sin atajos, agregó Dana. Trabajamos con la verdad sensorial aquí. El cuerpo recuerda. Me dejaron solo después de eso, pero no me cambié de ropa inmediatamente. Me quedé en el espejo por mucho tiempo, viendo el camisón moverse cuando respiraba. La vergüenza aún estaba allí, pero también algo más calmado, algo para lo que aún no tenía nombre. La primera semana completa en Meadowbrook no se sintió como castigo. Se sintió como algo peor, estructura. Cada día empezaba a las 6:45 de la mañana, un golpe suave, una bandeja de té, luego yoga en el césped sur. Descalzo en la hierba. El aire siempre frío. Mis músculos siempre rígidos. Pero a los instructores no les importaba cuán gracioso luciera. Solo les importaba que respirara. Quietud antes de la suavidad. Lo repetían como un mantra, como si significara algo más que postura. Después del yoga venía el cuidado de la piel, guiado, cada movimiento deliberado. Me enseñaron a presionar el producto en la piel, no frotar. A usar las yemas de los dedos como si tuvieran propósito, como si mi rostro mereciera paciencia. Luego terapia de habla, una habitación con paneles rosa suave y un taburete en el medio. Una coach vocal llamada Marlene nos guiaba en modulación de tono, control de respiración, articulación más suave. No estás interpretando feminidad, dijo. Estás aprendiendo precisión emocional. Las tardes eran más duras. Teníamos clases en grupo, expresión emocional, empatía, conciencia relacional. Odiaba cómo nos hacían hablar en primera persona. Sin sarcasmo, sin desvíos, solo verdad. Me sentía pequeño cuando me corregían hoy. Quería esconderme cuando oía mi voz fallar. Echo de menos ser visto como fuerte. Cada oración era como pelar piel. También aprendimos rutinas de cuidado, como trenzar, humectar, doblar ropa, calmarnos a nosotros mismos. Al principio, se sentía como tonterías. Luego me di cuenta de que nadie me había enseñado a ser gentil con mi propio cuerpo. Cada noche terminaba igual, diario de reflexión. Siempre la misma pregunta en la parte superior de la página. ¿Qué resistí hoy? Las respuestas cambiaban. A veces era la varita de máscara en mi mano. A veces la suavidad en mi tono. A veces la forma en que me miraba en el espejo y no retrocedía. La feminización no era rápida, pero era constante. Para la segunda semana, introdujeron maquillaje ligero, solo base y bálsamo teñido. Para la tercera, arreglo ligero del cabello. La primera vez que me pidieron referirme a mí misma como ella en un grupo, no pude decir la palabra. Pero la segunda vez lo hice, creo que ella está aprendiendo que ella era yo y nadie lo corrigió. Nadie retrocedió, menos yo. Dicen que la voz es lo último que cambia. Pensé que se referían físicamente. Tono, resonancia, pero lo que realmente querían decir era propiedad. Me tomó semanas solo dejar de odiar cómo sonaba. La sala de voz era más pequeña que las otras. Alfombras suaves, esquinas redondeadas, sin espejos, solo un micrófono en un soporte y 2 sillas. Marlene, la coach vocal, me encontró allí, y esta vez Margaret vino también. No dijo nada al entrar, solo se sentó en la esquina y cruzó las piernas, un bloque en un muslo. La sesión de hoy es sobre suavidad, dijo Marlene. Pero no el tipo que retrocede, el tipo que mantiene poder sin necesitar volumen. Me paré detrás del micrófono y sentí mi garganta apretarse. Marlene me guió por ejercicios de respiración primero, luego vocales, luego oraciones cortas. Música, cada una moldeada para bajar resistencia y aumentar conciencia. Merezco ser oído. Dudé. Dilo, y zen. Merezco ser oído, repetí. Demasiado rápido, demasiado plano. De nuevo, más lento, desde el vientre, no el pecho. Respiré adentro, afuera. Merezco ser oído. Marlene asintió. Mejor. Ahora dilo como si lo creyeras. Esta vez las palabras salieron más quietas pero más firmes. Margaret habló por primera vez. Eso no es debilidad, música, dijo. Eso es control. Su voz llenó la habitación. No fuerte, solo segura. No sé por qué esa línea abrió algo en mí.
Tal vez porque había pasado años creyendo que control significaba ser estoico, sin emociones, cortante. Y aquí me decían lo opuesto. Marlene me dio otra línea. Confío en el sonido de mi propia voz. Tragué con fuerza. Confío en el sonido de mi propia voz, dije. Música, y por primera vez, casi lo creí. No porque sonara bonito, no porque pasara, sino porque no sonaba como si estuviera escondiéndome. Margaret ya no preguntaba. Simplemente presentaba el siguiente paso cuando era tiempo. Como desplegar un camino que siempre había estado allí, solo oculto. Esa mañana, me encontró fuera de la sala de espejos. Música, lo has hecho bien, dijo. Ahora es tiempo para visualización de identidad. La seguía dentro donde esperaba un diario nuevo. Portada fresca, páginas limpias. El viejo había desaparecido. En la primera página, una línea en su letra. Si pudiera ser llamada de cualquier forma, ¿qué nombre te dejaría respirar? La miré por mucho tiempo. Los primeros nombres que vinieron a mi mente se sentían mal, demasiado delicados, demasiado lejos de mí, demasiado, música, falsos. Pensé en tratar de quedarme cerca de Ethan para no dejarlo escapar completamente. Y ahí me vino. Elina. Sonaba como una versión suavizada de mí misma. No una extraña, pero no una máscara tampoco. Solo más gentil, más quieta. Cuando se lo dije a Margaret, asintió una vez. Bien. Ese nombre es tuyo ahora. No preguntó si estaba segura. No necesitaba. Esa tarde, el personal empezó a usarlo. Buenos días, Elina. Elina, tu sesión es en 15 minutos. Elina, ¿te unirías a nosotras en el jardín? Las primeras veces retrocedí, no por vergüenza, sino sorpresa, música, como oír tu nombre llamado en un sueño. Para el final de la semana, respondía sin pausa. Incluso firmé el nuevo diario, Elina. Esa noche, me paré frente al espejo. Llevaba una blusa azul suave y una falda larga, máscara ligera, nada llamativo, nada ruidoso. Y por primera vez, no me preparé. Solo miré. Y lo que miró de vuelta no se sintió como un accidente. Se sintió como el comienzo de algo real. No había visto a Rachel en 6 semanas. La tía Margaret dijo que el programa tenía reglas estrictas. Sin contacto, sin llamadas. Pero a mitad, permitieron una visita supervisada. Rachel la solicitó. No pregunté por qué. Cuando la vi bajar del auto del personal, todo dentro de mí se tensó. Se veía igual. Jeans ajustados, delineador oscuro. Ese collar que nunca se quitaba, pero su rostro estaba guardado. No enojada, solo preparándose. Me paré al inicio del camino del jardín con una blusa floral y pantalones de lino. Mi cabello peinado hacia atrás, maquillaje ligero. No escondía nada. Me miró fijamente. ¿Música, Elina? Preguntó, voz apenas un susurro. Asentí. Nos sentamos a la sombra cerca de la fuente. Margaret estaba a un lado, fuera de alcance auditivo, pero presente como un límite. Rachel rompió el silencio primero. ¿Te ves calmada? Sonreí, insegura si era cumplido o advertencia. Me siento calmada. Sus ojos se entrecerraron. No se suponía que disfrutaras esto. Parpadeé. ¿Qué? Esto no era para paz. Se suponía que arreglara algo, castigara, música, algo. No. Agitó la mano hacia mí. No lo que sea esto. Mi voz no tembló cuando respondí. Tal vez necesitaba esto para dejar de fingir. Música, Rachel pareció como si la hubieran abofeteado. Pensé que quería al hombre con el que me casé, dijo. Ojos, música, vidriosos. Pero ahora no sé a quién miro. No intenté defenderme. Solo me quedé allí, presente, quieta. Se secó los ojos y se puso de pie. Lo siento, dijo, pero no estaba segura a quién se lo decía. Luego se fue. La tía Margaret vino y se sentó a mi lado. No me tocó. No habló por un momento. Luego finalmente lo dijo, la sanación siempre parece rebelión. Y le creí. Para el 3er mes, no sobreviví a los días. Era parte de ellos. Empecé a hospedar la hora del té con los otros residentes, aprendiendo a poner la mesa con intención. Música, el ángulo de la servilleta, el peso de la taza de té, la forma en que el calor podía ofrecerse sin una palabra. Ayudé a los recién llegados a desempacar, les mostré cómo respirar a través de su vergüenza, cómo llevar el camisón sin temblar. Música, no era que fuera valiente, solo que recordaba cómo se sentía tener terror a la suavidad. Mi rutina se volvió sagrada. Caminatas matutinas. Diario en grupo. Escribía diariamente ahora. Páginas y páginas. Algunos días sobre Rachel. Algunos días sobre mi voz.
Algunos días solo escribía el nombre Lina una y otra vez hasta que el bolígrafo dejaba de resistir. Agregaron vestidos a mi guardarropa. Ligeros al principio. Algodón fluido con tacones simples lo suficientemente altos para cambiar cómo me movía. La primera vez que los llevé a la cena, nadie miró porque ya no era una prueba. Era esperado. Los tacones me hacían mover más lento, más recta, más deliberada. No lo combatí. Me ajusté. Había paz en cómo la tela se balanceaba cuando caminaba, en cómo los otros residentes sonreían sin lástima, en cómo el personal dejó de corregir mi postura porque ya había aprendido a llevarme con cuidado. Pero también había duelo. Una noche me senté sola en mi habitación, camisón colgando en la pared, diario abierto a mi lado. No lloré, pero algo dentro de mí se rompió silenciosamente porque sabía que quizás no volvería a ser Ethan. Y por primera vez, eso no se sintió como pérdida. Se sintió como gracia. La puerta se abrió justo después del mediodía. Rachel estaba junto a su auto, manos en los bolsillos de la chaqueta, ojos escaneando la propiedad como si no confiara en que el lugar fuera real. Música, o tal vez no confiaba en lo que me había convertido dentro. Salí lentamente. Sin maletas, solo una pequeña bolsa de noche y una carpeta con mis papeles. Me miró como miras a alguien que solías conocer, buscando piezas del pasado en el rostro de un extraño. El silencio entre nosotras fue largo. Finalmente dijo, «Ya no sé quién eres». Tomé aliento. «Finalmente soy alguien que puede escuchar», dije. No sonrió, pero tampoco se fue. Subimos al auto. Ella condujo. Miré los árboles pasar. No sonaba música. Sin charla pequeña. Solo el zumbido quieto de los neumáticos en la carretera y un nuevo tipo de quietud entre nosotras. No comodidad, no cierre, pero espacio. Y por primera vez, eso se sintió suficiente. La casa olía igual. Vainilla tenue de las velas que le gustaban a Rachel. Música, el crujido en la tabla del pasillo aún esperaba a mi pie izquierdo. Nada había cambiado, y todo había. Subí sin preguntar a dónde ir. Mis pies ya lo sabían. La puerta del dormitorio se abrió con ese clic suave. El que había oído el día que me atrapó. El espejo estaba en la misma esquina. Me paré frente a él. Esta vez no retrocedí. La mujer en el reflejo llevaba una blusa simple, ondas suaves en el cabello, labios solo tocados con color. Sus manos descansaban ligeramente a los lados. Sin tensión, sin disculpa. Levanté una mano y toqué el vidrio, no para probarlo, no para comparar, solo para encontrarlo. No hubo shock, no negación, solo presencia. Y en el silencio, oí mi propia voz, no en voz alta, sino profunda y quieta en la mía. Solía pensar que la suavidad era rendición. Ahora sé que es fuerza en otra forma. El espejo no respondió. No tenía que hacerlo porque esta vez yo lo hice. Han pasado 4 meses desde que dejé Meadowbrook. Pensé que me sentiría perdida cuando la estructura desapareciera, cuando las llamadas de despertar pararan, cuando las bandejas de té ya no llegaran con vapor de lavanda. Pero no. La quietud aquí es diferente ahora. No vacía, solo mía. Rachel y yo aún vivimos en la misma casa, pero la forma en que nos movemos por ella ha cambiado. Ya no llenamos el silencio con ruido. A veces cenamos en la misma habitación sin hablar por 20 minutos. A veces me pregunta cómo estoy y le doy respuestas reales. No pulidas, no defensivas, solo reales. No me ha llamado Ethan desde el día que volví. Tampoco me ha llamado Elina. Mayormente espera y yo la dejo porque creo que aún está descifrando qué parte de mí perdió y cuál podría estar aún aquí bajo la nueva suavidad. Aún llevo la camisola bajo mis suéteres. Aún me tomo mi tiempo con el cuidado de la piel por la noche. Aún pauso antes de hablar, no para modular mi voz, sino para asegurarme de que digo lo que quiero decir. Hay una especie de paz en eso. He estado voluntariando en un refugio local, ayudando con admisión y apoyo. Nada grande, nada llamativo, pero se siente como algo. El otro día, un adolescente entró, ojos vacíos, voz quebrada. Le di té y solo me senté allí. No intenté arreglar nada. Solo escuché. Y después, cuando me agradeció, dijo, «¿Te sientes segura?» Me aferré a eso porque eso es lo que Margaret quiso decir cuando dijo que esto no era castigo. Era verdad. La verdad es que no sé dónde termina mi camino. No sé si cambiaré mi nombre legalmente o si Rachel y yo nos quedaremos casadas o si esta nueva versión de mí se asentará en algo permanente. Música, pero sé lo que no haré de nuevo. Fingir. No me contorsionaré en algo más pequeño solo porque alguien más lo necesita. No me disculparé por mi suavidad ni la llamaré de otra forma para que sea más fácil de tragar. Y no volveré al silencio. El espejo en nuestro dormitorio aún espera cada mañana. Ya no lo evito. Me paro frente a él. Respiro. Coloco una mano en mi pecho y susurro sin dudar.
Sigues aquí y ya no te escondes más. Sigues aquí y ya no te escondes más.